Va. Hola amigos de México en tu vida, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar este domingo aquí con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy, como todos los domingos, estoy de manteles largos y qué mejor que nos acompaña la doctora Fabia Elenca Tapia Mendoza. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, por darnos este espacio. Yo sé que tus actividades y como tú lo dices, pues tienes muchísimas cosas que hacer, pero te has dado el espacio para estar este domingo aquí con nosotras. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo sé que me encantaría estar incluso en más programas. Tuve la oportunidad ahora que me hiciste favor de compartirme lo del canal. Qué interesantes todos los temas. Y tuve un ratito de estar viendo por lo menos unos 4 o 5 que me encantaron, ¿no? Y bueno, pues acá en domingo a veces uno considera que puede estar más tranquilo, pero no, siempre anda muy alborotado. Y bueno, pues me encanta nuevamente estar acá contigo. Creo que incluso fue en estas fechas, en 2021, porque precisamente viendo el canal me descubrí y dije, ¡ay, es cierto! En 2021, en donde estábamos como todavía en este criterio un poquito de resguardo por la pandemia, ya habíamos ya tenido un poco más de salidas, pero seguía esta dinámica. Y qué bueno, porque finalmente eso nos permite estar este día aquí contigo. Claro, por supuesto. Doctora Fabiola, bueno, te digo Fabiola o Elenca, tú dime. Como tú quieras. Por lo regular me dicen Elenca, pero Va, finalmente doctora Elenca, tengo ya los dos. está. Entonces, bueno, doctora Elenca, a mí me gustaría que tú te presentaras porque de verdad tienes un currículum que tu solo currículum sería todo el programa, Ay, ¿no? qué linda. Entonces, qué mejor que tú digas pues las cosas más sobresalientes de ti, porque realmente, amigos, es una joya la que tenemos el día de hoy. Ella pues tiene muchísimos estudios, muchísimas cosas. Y el tema de hoy vamos a hablar justamente sobre el protocolo de Estambul. ¿Qué es eso? Ya nos platicará la doctora, pero me gustaría que te presentaras, doctora Elenca, sobre pues quién eres, qué has hecho y cómo nos va del 2021 para acá tu actualización y todo esto, porque eres amiga de Perfecto, casa, ¿no? claro. Esta ya es como la tercera o cuarta entrevista, la verdad es que ya no sé, pero eres amiga de casa y me gustaría, bueno, pues sobre todo toda esta parte de los últimos años que se han transformado tu vida. Ay, pues muchísimas gracias. Pues bueno, soy Fabiola Elenca Tapia Mendoza, tengo la carrera de Relaciones Internacionales, esa fue mi primera carrera. Posteriormente estudié la maestría en Política Criminal y luego me gustó el derecho. Me llamó mucho la atención, supe que se complementa con las relaciones internacionales, con esos vínculos con el ámbito internacional. A propósito de ello, hoy vamos a hablar sobre un instrumento internacional, vamos a puntualizar más adelante al respecto. Y al tiempo me fui involucrando con aspectos y con temas tanto del ámbito penitenciario. Fue justo en esos en momentos entre la investigación que realicé, bueno, he hecho algunas publicaciones, pero particularmente un libro que escribí sobre prisiones privadas, una visión crítica, y en ese sentido, pues me fui metiendo más al tema penitenciario. Ello me llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente a la tercera visitaduría general que veía aspectos de temas penitenciarios, ¿no? Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Y también en ese entonces, en donde yo me incorporé a la CNDH, esta visitaduría abordaba bueno, era la que alojaba el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y fue dentro de ese marco en donde, pues también yo ya había iniciado mi carrera en psicología. De hecho, durante el tiempo en el que estuve también en la comisión, tuve ya la conclusión de la carrera de psicología. Y bueno, como soy un poco fanática del estudio, empecé también el doctorado también en política criminal. Entonces, dentro de mis estudios, ese es mis estudios, o sea, mi formación y el por qué me he ido acercando también a este tema. En el plano, digo, sería
como justamente como innecesario mencionar otros contextos laborales, aunque he estado involucrada en temas editoriales, en temas de capacitación, en institutos de formación, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el que ahora me encuentro como evaluadora certificada en temas precisamente de reglas Nelson Mandela, en aspectos de justicia penal para adolescentes y bueno, como catedrática en temas muy particulares del derecho penal y derechos humanos. En este sentido, regreso un poquito la película, en la CNDH, cuando estaba justamente el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en la tercera visitaduría. A partir de 2017 es cuando se publica la nueva ley general, precisamente en el tema de tortura, malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes. Y en 2017 la propia norma indica que debe estar fuera de las visitadurías. Es decir, que este organismo, que si bien es cierto a través de Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene un protocolo facultativo sobre tortura y en este sentido le da nacimiento a los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Para ponerles un poquito en el contexto, ¿qué es lo que hacen estos mecanismos? Hacen visitas en Claro. establecimientos de detención. Y estos centros de detención en donde se encuentran personas, pues en detención, en reclusión, no necesariamente son solamente prisiones. Ujú. Primordialmente eran prisiones, ¿no? Lo que se hacía de visita, pero justo un poco el sentido de sacarlo de esta tercera visitaduría era también darle mayor amplitud a el tipo de visitas en estos establecimientos de detención, que iban desde estaciones migratorias, por ejemplo, separos, hospitales psiquiátricos, albergues y, por supuesto, establecimientos penitenciarios, ¿no? Claro. Las personas que se encuentran haciendo estas visitas en el mecanismo, pues observan cuáles son las áreas de oportunidad, digamos, el mecanismo no es un ente sancionador, sino un espacio o una institución, un mecanismo de Naciones Unidas a propósito de esta lógica, en el cual busca prevenir que exista tortura, ¿no? Y no solamente Ok. tortura, obviamente malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en ese sentido, lo que hace es vamos a hacer todo lo posible, o sea, desde Naciones Unidas, para que los propios países tengan su mecanismo y le informen periódicamente al Subcomité contra la Tortura y obviamente a Naciones Unidas desde la perspectiva de qué es lo que se está haciendo. Se reportan, pues obviamente, con informes periódicos, cómo va avanzando el tema de tortura y pues gestiona también las visitas del relator o relatora, en este caso, puede que sea contra la tortura, ¿no? ¿Cuál es la Claro. función propiamente del relator? Pues venir y observar junto con el propio subcomité y a propósito de ese vínculo o ese puente que hace el mecanismo o los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en cada uno de los estados partes Ujú. de, pues, de hacer lo posible para que no exista y, bueno, en determinado momento se erradiquen este tipo de conductas, ¿no? Y Claro. y en ese sentido, yo estaba muy involucrada en el tema del mecanismo, por una parte capacitando, por otra parte haciendo esta, difusión de materiales, de los propios, pronunciamientos en ese entonces, pero más desde el ámbito jurídico. Ya en ese entonces ya estaba pues ya había concluido mi carrera de psicología y bueno, como en todo el servicio de la administración pública, concluye mi actividad en la tercera visitaduría y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace o desarrolla un área, pues como si fuera un poco para hacerles la similitud como un servicio pericial, ¿no? Esta Ujú. era una coordinación de especialidades científicas y técnicas que, pues, aglutinó todas las especialidades, particularmente medicina, psicología, pero había también especialistas en criminalística incluso un par de biólogas, un ingeniero, ¿no? Para ver
violaciones a derechos humanos muy particulares que tenían que ver con ellos, ¿no? Por ejemplo, temas de Claro. medio ambiente o cuestiones así. Pero retomando un poco el aspecto de la investigación de la tortura. Estando ya en esta coordinación, me tocó investigar ahora ya como psicóloga, ¿no? Entonces, a manera de broma, luego me decían mis colegas, no, pues ya nada más te falta estudiar medicina para que te avientes tú solo el protocolo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pero bueno, ¿qué es el protocolo de Estambul? ¿No? O sea, finalmente, Exactamente, ¿qué es? ¿Por qué es tan esa parte, importante? ¿No? Y bueno, también, pues, ¿desde cuándo existe este protocolo? ¿Por qué no vamos como definiendo primero qué es el protocolo de Estambul, cuándo se da el protocolo de Estambul y quién lo respalda o solamente es en México o es a nivel internacional? Vamos claro, disipando estas preguntas para que claro podamos que entrar sí. ya en la materia. Muy bien, bueno, pues mucho se habla del protocolo de Estambul, incluso luego en noticias de si alguien, justamente denuncia o hay una queja en materia de violación a derechos humanos por temas de tortura, siempre se apela a que se le aplique el protocolo de Estambul, pero no se sabe bien a bien, o al menos no se ha Eso, dado la difusión adecuada de qué es, ¿no? Y cuál es el alcance real de este instrumento. así Vamos es. a comprender que el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Así es el nombre largo, que a manera como mucho más práctica le han denominado Protocolo de Estambul. Pero ¿por qué surge este nombre? O sea, ¿por qué de Estambul y por qué hacen la referencia en este sentido? Bueno, vamos a reconocer que, pues, en parte, o Ujú. más bien una organización que tuvo una influencia muy amplia para este desarrollo del Protocolo de Estambul fue la Asociación Médica Turca. Ok. Eh, en 1992, no, 93, en 93 se llevó a cabo una situación en donde ellos identificaron que habían habido diversas personas que dentro de la documentación habían fallecido en prisión o en un momento de detención y Ujú, que en el registro forense se había plasmado como una situación que no correspondía a lo que ellos observaban, ¿no? Esta asociación médica turca decía, bueno, es que no se está documentando de manera adecuada ni se está poniendo que cuáles son las verdaderas causas de la muerte, ¿no? Entonces, ujú. algo que detonó como una investigación mucho más profunda es el fallecimiento de un detenido que se llamaba Baki Erdogan. Él fallece a los 11 días de haber estado privado de la libertad. Y bueno, una de la documentación que ponía era por un tema como de una afectación pulmonar. Cuando se hace la autopsia, la Asociación Médica Turca se da cuenta que la autopsia demuestra que el fallecimiento se debió a causa de tortura. Y ello empieza a generar como un tanto de ruido de cuántas más muertes estaban presentando en ese sentido. Entonces, esta asociación médica turca, en conjunto con otros organismos, bueno, con más bien asociaciones y organizaciones muy vinculadas al tema médico, pero también de derechos humanos, pusieron sobre la mesa la necesidad de que se documentara de manera eficaz justamente la tortura. Es decir, no Ujú, solamente se documentara por el tema de estas autopsias, sino que también se investigaran, ¿no? Los casos de tortura, muy particularmente ya ahí sí con víctimas vivas, ¿no? Ya ujú, existía un documento que se le conoce como Protocolo de Minnesota. Este ujú, protocolo de Minnesota lo que hace es justamente investigar aquellas muertes sospechosas, ¿no? Protocolo modelo para la investigación de tanto legal como extralegal de claro. ejecuciones sumarias y arbitrarias. Entonces, este protocolo de Minnesota, pues prácticamente va sobre estas muertes sospechosas, pero ¿qué pasa cuando la persona está viva? ¿No? Entonces, el protocolo de Minnesota no podría servir o no era útil, no era suficiente para investigar la tortura. Entonces, ponen sobre la mesa la Asociación Médica Turca y empieza a trabajarse con 75 expertos
que están muy vinculados al tema jurídico, de la salud, entendiendo no solamente médicos, sino también psicólogos, ¿no? Ujú, Psiquiatras, ¿no? O muy ujú, enfocados al tema, médicos forenses y demás. Y también, por supuesto, temas de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se buscaba, no? Que se verdaderamente investigara y documentara bien la tortura con la finalidad, pues, de darle, pues, garantías a todas las víctimas de tortura. Entonces, empiezan a haber claro, estas, pues, estas reuniones de los expertos y, finalmente se tiene un documento bueno, se plantea la propuesta de un documento que permita, pues, a todos los estados, parte de la Convención contra la Tortura y de Naciones Unidas, investigar, pues, la tortura de mm, manera eficaz. Entonces, más o menos en claro, 1996 ya habían pasado 3 años de que se pone sobre la mesa esta situación, se publica un artículo en donde, se plantean como los elementos más esenciales que debe contener este protocolo de Estambul, ¿no? ujú, Pasa algún tiempo, porque esta parte, nosotros, vamos reconociendo, a veces, justamente, si nos damos cuenta, pues, del 96 a la fecha, pues, ya han pasado muchos años. ¿Y por qué es importante hablar de este documento ahora, o por qué sería pertinente que la gente lo conozca, no? Y cuál es también claro, claro, el alcance de la responsabilidad que deben tener, pues, los estados de investigar pues, obviamente también sancionar, ¿no?, a aquellos responsables. Del 96, se va trabajando este documento. En 2001, ya en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace pública una primera versión. Entonces, en 2001 ya se tiene el protocolo y, pues, a veces se pregunta uno, ¿y eso es como una ley? ¿Eso es como una, exacto. pues, una convención, o es algo obligatorio para el Estado? Y en realidad vamos a precisar esto. No es una ley, no es Ujú, una convención, no es algo, digamos, obligatorio, pero que sí es existe un concepto en el ámbito internacional que se, denomina jus cogens. okey, Esta denominación del jus cogens quiere decir que, tiene una absoluta prohibición, o sea, una total prohibición, la tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso aquellos estados en el mundo que no son parte de la Convención contra la Tortura, deben sancionar e investigar la tortura y debe ya, estar, por supuesto, prohibida, como cualquier método por parte del Estado y sancionada, ¿no? Entonces, en ese sentido, obliga a todos los estados que, si bien es cierto, no es este instrumento, digamos, es un instrumento internacional, no es obligatorio. Sí es obligatorio para todos los estados, por una parte, prohibir la tortura, deben investigarla, y sancionar, doctora, ¿no? Sí. Ay, perdón, me repites que te perdí un poquito. es que te me estabas yendo, como que tu internet se Ah, estaba ya. yendo. Ajá. Entonces, si ves ahí que tu internet está lento, si quieres hacemos una pausita y luego ya continuamos, porque si no te me frixeas. Ah, okey, muy bien. Ahorita ya está perfecto. Ahí te escucho perfecto, te Me escucho parece perfecto. muy bien. Okey, bueno, entonces, a lo que voy es que no todos los estados pueden o no aplicar el Protocolo de Estambul. Lo que sí es que Claro, deben prohibir la tortura, deben investigar, sancionar y, en dado caso, también a las víctimas, repararlas, ¿no? Porque muchas claro, veces, resulta que, algunos estados no reparan a las víctimas porque no tienen precisión de quién es el responsable o la persona, el de esa o tortura, personas, exacto, de esa tortura. Entonces, se claro, convierte en un tema que, pues, ya ha ido, obviamente, avanzando en el proceso, en donde dices, bueno, la víctima se demuestra que efectivamente sufrió tortura, no solamente mediante este instrumento, que ahorita vamos a entrar un poquito a detalle cómo es que se investiga,
pero claro. sí se debe reparar, porque muchas veces, muchas de las víctimas dentro de un proceso de tortura, pues obviamente tienen una privación de visión, por ejemplo, sensorial, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden identificar ellas a las personas que les torturaron? O bien por los hechos sufridos, por la afectación tanto física como psicológica, es difícil precisar quiénes efectivamente son los responsables. Y entonces, en estricto Ujú, sentido, al ser un crimen o una violación grave a los derechos humanos por parte del Estado, sí se les debe reparar, ¿no? claro, En este contexto, con una reparación integral que incluya la rehabilitación. Pero claro, regresando un poquito al tema de la investigación. Cuando se investiga la tortura, pues, obviamente, en este proceso que le da pausa, o le da luz, más bien, a este protocolo, fue el sentido de cómo hacer para que sea útil, no solamente mediante, por ejemplo, un dictamen médico forense, ¿no? Sino que además sea efectivamente orientado al tema de tortura. O sea, no solamente las claro. lesiones que sufrió, sino que estas lesiones, en cierta forma, tengan correspondencia con métodos de tortura y que las personas puedan, sobre todo los y las abogadas, en el tema de la investigación, puedan justificar de manera pertinente frente a una autoridad judicial que la persona, que están, representando efectivamente sufrió una tortura. Y entonces Una este tortura. ajá, así es. Y entonces este documento lo que hace es Sí, integrar estas 3 partes, perdón, la parte médica, la parte psicológica y, por supuesto, la jurídica. Sí, me ibas a comentar algo. claro, te iba a decir, ahora bien, este protocolo también lleva el nombre de síndrome de Estocolmo o es otra cosa que estamos hablando, No, ese o es es exactamente lo mismo. No, 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 son diferentes. De hecho, el síndrome de Estocolmo es un síndrome que se desarrolla cuando hay una, em, digamos, para palabras más concretas, ¿no? Hay una afinidad con aquella persona o que sobre todo te secuestró. Es decir, hay una empatía que empiezas a desarrollar con esa persona y bueno, es totalmente diferente, ¿no? En Son el dos tema cosas distintas. Sí, son totalmente diferentes. En el tema del protocolo de Estambul, es un instrumento, es decir, es un documento que nos permite investigar muy particularmente la tortura y nos da elementos que debemos tomar en consideración para interpretar lo que estamos viendo. Entonces, Claro, al tiempo se va documentando los diferentes métodos de tortura y se hace como que un vaciado, digamos, de estos métodos que incluso pueden llegar a ser totalmente diferentes por regiones, ¿no? Entonces, justo algo que te exigen claro, es que seas experto en los métodos de tortura regionales pues, por lo menos de tu país, ¿no? O al menos claro. de las autoridades más recurrentes que lamentablemente cometen este delito. Que estamos tratando. Ahora, algo que quiero hacer énfasis es que cuando está la doctora hablando de estados, no es estados de la República, sino nos referimos a países, Así es, ¿no? Estados parte. Porque ajá, ¿no? Como países. Ahora bien, realmente es muy joven este protocolo. Realmente, si me estás hablando de los años 2000, pues no tiene más allá de 24, 20, o sea, 25 años, cuando mucho quizá, ¿no? O mucho menos de que se empezaron a realizar este protocolo de Estambul. Porque algo, doctora, que es cierto es que la tortura ha existido de Toda la vida. toda, bueno, yo no puedo decir de toda la vida, pero desde muchísimos siglos, bueno, yo creo que siglos sí podremos decir, ¿no? No sé desde cuándo se inicia la tortura, pero inclusive aquí en el centro de la Ciudad de México, pues hay los instrumentos de tortura de la época de la conquista, ¿no? Un poquito más. Entonces, realmente la tortura de alguna o de otra manera ha existido toda la vida. Y también pues qué bueno, la verdad, que haya un instrumento que si bien no es obligatorio, sí podríamos decir que es regulatorio o Así tampoco es es. regulatorio. Digamos que es orientador,
porque la regulación en sí misma es la norma, la Ok, ley, por ejemplo, las leyes o las convenciones a las cuales México sí es parte de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y también de la Interamericana. Y en ese sentido, eso nos obliga también a tener una regulación, una ley que ya existe desde, bueno, desde antes de 2017, pero la más reciente es de 2017. Y en ese sentido, esa sí incluso considera como un mecanismo de investigación en la Ley General de Tortura para el protocolo de Estambul para investigar estos hechos, ¿no? Entonces, en cierta forma, se vuelve una obligación, pero ya por parte del propio Estado mexicano, de decir, ahora sí es claro, obligatorio porque mi propia ley lo dice, ¿no? Que cómo tenemos que hacer la investigación. Pero déjame decirte claro. que esto que comentabas de que es, relativamente reciente, pues sí, efectivamente, en 2001 sale la primera versión, después con este proceso de ajustes, porque cuando sale publicada, pues lo que tratan de hacer es también capacitar Naciones Unidas a los estados parte, a los países del mundo, decirle cómo aplicarlo de manera adecuada, ¿no? Este protocolo de Estambul, Ujú, y sobre todo cuáles son las posibles restricciones que debería haber, ¿no? Por ejemplo, si una autoridad es la señalada de haber sido la violentadora, la que tortura, pues no puede ser esta misma autoridad quien aplique el propio protocolo, porque finalmente redundaría en una violación o una revictimización. Y entonces empiezan a hacer estas capacitaciones que demuestran o que motivan a que haya una actualización, que sería una primera actualización en 2004. O sea, a poquito tiempo de que se publicó la primera versión, se hace una actualización. Entonces, esta primera revisión, digamos, incorporó algunos criterios que se identificaban como necesarios o pertinentes de clarificar con la finalidad de que las personas pudieran aplicar de manera mucho más adecuada este protocolo de Estambul. Pasaron claro. muchos años, o sea, la última actualización, la segunda revisión es de 2022, que justamente por eso es tan oportuno el hablar sobre esto, en el sentido que hay aspectos que de 2004 a ahora, pues ya han pasado 20 años, increíblemente, ¿no? Claro, Uno sí, diría así exacto. como que, ¿cómo es que se nos va la vida tan pronto? Pues así. Entonces, en este sentido, en 2004 pues no incorporaban de manera tan amplia aspectos de investigación de tortura, por ejemplo, en niños, ¿no? Uno diría, ¿cómo es posible que se torture a niños? Pero lamentablemente así es, o sea, Ujú, es un indicador muy alto en el plano internacional en donde los niños son víctimas también de tortura. Hay ujú, víctimas sobre las cuales no se había hecho una investigación o una puntualización y es esta también la población LGBTI, por ejemplo, Q+, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe investigar tortura enfocada a determinados perfiles o grupos en situación de vulnerabilidad? Y particularmente con esta evolución que también ha tenido en la investigación, ¿cómo se investiga la tortura en víctimas mujeres que son exacto. víctimas de tortura, pero sobre todo de un tipo de tortura muy particular bueno, si bien es cierto, también la sufren los hombres, pero estadísticamente más las mujeres, que es la violencia sexual. Ujú, Entonces, exacto. muy a propósito de este marco, ¿no? En donde todavía, pues, en el mes estamos, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y sabiendo cuántas cosas se tienen todavía pendientes, ¿no? Que Ujú, evolucionar, en materia de protección, garantía, investigación, pero sobre todo reparación a víctimas. Lamentablemente nosotros tenemos, como Estado mexicano, varias sentencias interamericanas en el tema, ¿no? En el tema claro. justamente que implica de violación sexual como un método de tortura. 2 de ellas es el de Ujú, Inés Fernández y el de Valentina Rosendo Cantú, pero una más reciente, que es, bueno, reciente de 2018, es un tema que infortunadamente, pues, le llevó muchos años, obtener o acceder a cierta justicia, porque digamos que todavía no está resuelto del todo esto, que es el de las víctimas claro. de Atenco.
No sé si Ajá, recordarás estos hechos, ¿no? Que lamentablemente se dieron a conocer pocos años después de cuando efectivamente sufrieron esta violencia sexual estas víctimas de Atenco y que pues no tuvieron acceso a una justicia efectiva en nuestro país, van a la Comisión Interamericana, se admite su caso y finalmente en 2018 obtienen una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué claro, significó esto para nosotros como Estado mexicano, ¿no? Pues finalmente que cualquier situación de violación, em, es decir, cualquier denuncia que haya por tortura y muy particularmente este tipo de denuncias emitidas por mujeres debe hacerse de manera inmediata. Ya teníamos un antecedente bastante malo, tenemos muy malos antecedentes en el tema interamericano, pero, por ejemplo, en el tema de investigación, ¿no? O sea, cuando hay denuncias, cómo ha habido dilación en contextos de investigación, no solamente de la tortura, sino pues muy dirigido a que no se hace una investigación con perspectiva de género, no se claro. juzga, ¿no? Y entonces la Corte también asume, derivado de todas estas sentencias, la Suprema Corte de Justicia asume que debe haber elementos o documentos que nos permitan juzgar con perspectiva de género, pero también se responsabiliza de investigar y juzgar con esta visión la tortura. Es decir, integra en estos protocolos, y para no confundir el protocolo de Estambul y los protocolos de la Corte, los protocolos de la Corte, que son amplios y que además, bueno, en otra ocasión igual si quieres comentamos sobre ellos, pero son Por muy supuesto. interesantes en el sentido que van enfocados a desarrollar estos temas para ayudarle a los juzgadores con más información, más como contenido para tener pues sentencias mucho más pertinentes y mucho más enriquecidas, pero estos instrumentos, estos protocolos que son públicos incluso en la página de la Suprema Corte de Justicia, no solamente están dirigidos a juzgadores, es decir, por supuesto, su principal foco son ellos, pero los operadores jurídicos y todos aquellos que de una u otra forma se vinculan con el tema de la investigación de la tortura pueden acceder a ellos. Ujú. Y te comento sobre este protocolo para investigar la tortura porque justamente sale un año antes que la actualización la última revisión, digamos, del protocolo de Estambul de 2022. Este protocolo de la Suprema sale en el 21 y el propio exrelator, Juan Méndez, dice, esto es un instrumento maravilloso, o sea, les ayuda muchísimo porque México, bueno, el propio ex relator, en el momento en el que era relator e hizo una visita en 2014, que ya han pasado 10 años, que bueno, uno dice, se nos va la vida, ¿verdad? Él Claro. dijo que en México, pues lamentablemente la tortura era sistemática, ¿no? Y entonces, pues obviamente Ok. para un tema político era muy complejo, ¿no? Hablar sobre tortura y más que pues una autoridad de Naciones Unidas y sobre todo la autoridad máxima, digamos, en el tema, diga esto, pues era escandaloso, pero lamentablemente él tenía pues el por qué estaba argumentando ello, ¿no? Y en mucho Claro. tenía que ver con que no se cumplía de manera pertinente lo que el propio protocolo o las propias recomendaciones planteaban en torno a cómo se debía investigar la tortura, que no se estaba asumiendo la responsabilidad, porque finalmente el propio protocolo de Estambul también plantea responsabilidades o directrices que los propios estados deben desarrollar para justamente investigar de manera pertinente y no solamente investigar, sino documentar, como lo veíamos, de manera eficaz la tortura. Y así empieza a irse, pues, dando a conocer un poco más el tema de la tortura, hay planteamientos, por ejemplo, hace pues algunos años, a principios, pues un poquito avanzada los inicios de la actual administración del presidente López Obrador, él hacía público que pues todas aquellas personas que alegaran haber sido torturadas y que
pues prácticamente estuvieran todavía en proceso o que estuvieran sentenciados como derivado de esta tortura, pues iban a salir. Lamentablemente no es tan simple como lo planteaba y quizá el aspecto, pues sí tenía un objetivo positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Claro, cuando ello se da a conocer, pues las personas, lamentablemente, por un lado, quizás sí sufrieron maltratos, quizás sí sufrieron tortura, pero cuando sale ese acuerdo de manera formal, ¿qué es lo que dice el acuerdo del presidente? Esto lo dijo primero en una mañanera y después sale el acuerdo. Y en el acuerdo restringe a que solamente aquellas personas que estuvieran privadas de la libertad y que solamente hayan estado, es decir, que la confesión las haya llevado ahí como método de tortura. ¿Y a qué vamos? Que ello, pues, descarta muchos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas de esta confesión o de estos criterios de detención o de reclusión en los cuales solamente las personas estaban ahí por una confesión, ya desde hace muchos años la propia Suprema Corte de Justicia ha evolucionado en este sentido y entonces, dice, si alguien alega que, pues, fue torturado y que además toda la investigación o todas las pruebas que se derivaron, fueron obtenidas por tortura, bueno, estas se van a invalidar y va a haber una reposición del proceso, ¿no? Sobre todo a personas que se encuentran privadas de la libertad, con la finalidad de garantizar, pues, a ambas partes, no solamente aquella que alega, por ejemplo, haber sido torturada, sino también a la víctima original, digamos, del hecho, ¿no? Si, por ejemplo, esta persona es imputada por secuestro, pero asimismo es víctima de tortura, pues, ¿qué se va a hacer? Que se va a reponer el proceso nada más con aquello que se obtuvo derivado de la tortura, pero se trata de garantizar, por ejemplo, a la víctima de ese secuestro, que se haga una claro, investigación adecuada, ¿no? Entonces, claro, ese fue, o lamentablemente partió de una confusión. A la fecha tampoco hay públicos ninguna documentación en donde diga: "Ya salieron tantas personas por este acuerdo", pero lamentablemente algo que viene a reforzar es también otra cosa que el propio relator contra la tortura identificó, que muchas de las autoridades encargadas de investigar la tortura, por ejemplo, en este caso, la ahora ya Fiscalía General de la República o las fiscalías también de los estados de la República o las entidades federativas, digamos, ellos se encargan de investigar la tortura, pero si hay personas que se encuentran privadas de la libertad, algo que señaló el relator dice, es que hay un prejuicio para investigar la tortura de estas personas porque siempre se asume que es por una estrategia de litigio. Y lamentablemente okey, se descarta o se le da una garantía de igualdad del sufrimiento que posiblemente sí tuvo, y entonces esta persona, cuando existe este prejuicio, ya no accede de manera, eh, pues, más natural, digamos, a la justicia, ¿no? Y entonces, eh, claro, eso lamentablemente es lo que se observa. He tenido oportunidad de estar capacitando a fiscalías y es un tema recurrente, ¿no? Que ellos dicen, es que nada más nos hacen perder el tiempo cuando es en realidad para beneficio de ellos. Y lo que yo también les insisto es, a ver, si pueden ser 10 personas que aleguen tortura y que quizá 9 no lo tuvieron, pero una sí, al menos ustedes les van a dar garantía a esas 10 de investigar, pero a una de acceder a la justicia que sí debe tener, ¿no? Entonces, no claro. descarten que cualquiera de ellas pudo ser efectivamente una víctima de tortura. Claro. Ahora, doctora, una pregunta. La tortura, de acuerdo a este protocolo de Estambul, eh, ¿solamente es de la autoridad a la víctima, es decir, al que está recluido o privado de su libertad, ¿no? A un PPL o a una PPL, o también estamos hablando porque me brinca un poco que decías esta violencia que se da de manera sexual, ¿no?
O también es a las personas que están afuera y que denuncien que han sido torturadas, porque hay muchísimas Claro, personas, como tú bien lo dices, niños, mujeres, la comunidad LGTB, ¿no? Todo esto, que son torturados, inclusive en su casa, o sea, y que de hecho les hacen daño o los violentan o lo que sea, en partes que no se vea. ¿No? así es. O sea, en partes que no se vea esa violencia. Entonces, pues les cuesta muchísimo trabajo demostrar que han sido violentadas o torturadas. Y bueno, antes de que existieran los derechos del niño, yo me recuerdo que una de las maneras por las cuales existían los derechos de niños era porque los niños eran amarrados con cables bueno, una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? Quemados Así con es. planchas o cosas por el estilo, inclusive hasta mutilados, hay que decirlo. Eh, Esa tortura también la protege el acuerdo bueno, más bien el protocolo de Estambul, o eso es otra cosa y nada más nos referimos a la tortura, pues que pudiera hacer la autoridad hacia las personas privadas de su libertad. No, y qué buena pregunta, porque finalmente muchas veces uno deja de identificar cuáles son aquellos hechos que efectivamente pueden ser también constitutivos de tortura, y no solamente de tortura, sino de malos tratos, tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Entonces, porque justamente este manual abarca todos estos elementos. Nos vamos como al Ujú. criterio más alto que, o más violento, digamos, que es la propia tortura, pero no se deja de observar que los malos tratos, esas humillaciones, estos tratos degradantes también son investigados y además sancionados por la propia norma, ¿no? Pero para fines, por ejemplo, de la convención americana, la convención, perdón, del sistema interamericano, que son justamente la que retomamos en la ley general. Nada más me voy a permitir hacer la referencia de manera textual. Dice, para los efectos de la presente convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente. Entonces debe haber una intencionalidad. Por supuesto, esa intencionalidad no puede ser un hecho que haya sido derivado de un accidente o de una circunstancia que no sea con la finalidad que va en este sentido, ¿no? La propia convención dice esto, intencionalmente. ¿Y cuál? Por el cual se infrinjan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales. En este concepto estamos abarcando ya estos sufrimientos físicos o mentales. Eso puede pasar en cualquier espacio. Eso puede pasar desde un lugar de detención, de un momento de aprehensión, pero también puede pasar en un colegio, también puede pasar en un hospital, puede pasar en cualquier espacio en donde existan servidores públicos que afecten a otros desde una perspectiva física o mental, ¿no? Aquí ya nos empieza a descartar algunos criterios o añadir, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que van a generar intencionalmente estos sufrimientos físicos o mentales? Eh, como un método de investigación criminal. ¿Cuál es el caso que es el que ha sido más recurrente y es un poco lo que les hacía referencia, ¿no? Haces tu investigación criminal y utilizas la tortura para obtener información. En este sentido, no es la única, sino también como un medio intimidatorio. ¿Cómo vamos a torturar a aquella persona que a lo mejor estamos viendo que tiene ciertas conductas y que finalmente la utilizamos para intimidarlo? Pero también para castigarlo, o sea, como un método también de castigo personal o como medida preventiva o pena, o la propia convención dice, o cualquier otro fin, es decir, cabe todo, ¿no? Pero obviamente nos vamos a ir a estos dos primeros, intencional y que cause sufrimiento físico o mental. También plantea esta Convención Interamericana contra la Tortura que se va a entender también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la personalidad de la víctima, es decir, con toda la intención de afectarla. Eso, por ejemplo, en el tema de Inés Fernández o de Valentina Rosendo Cantú, ellas pertenecían a una comunidad indígena y obviamente esto era no solamente como un método de castigo, porque además no, ahí de hecho hubo varios elementos que se cruzaron, pero
uno de los criterios que la propia Corte reconoció era como un método de castigo, pero también buscaban anular la personalidad dentro de estas víctimas dentro de su propia comunidad, ¿no? La Ujú, otra es disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Esto es muy curioso porque en muchos de los sentidos, sobre todo el protocolo de Estambul, hace una valoración de la tortura, pero desde el criterio que plantea la propia Convención contra la Tortura, la de Naciones Unidas. Es decir, el protocolo al provenir o al tener su origen en Naciones Unidas, la investigación que se hace es con fundamento en la Convención contra la tortura, pero de Naciones Unidas, no de la interamericana que les acabo de referir. La interamericana, digamos, es un poco más garante, pero la de Naciones Unidas dice que el sufrimiento y los dolores deben ser graves, ¿no? O sea, en ese sentido, es un poco más, como insisto, la otra te aborda que no necesariamente tiene que haber una alteración física y psíquica grave, sino que se configuren todos estos otros elementos. Pero ujú, algo muy importante que mencionas y que es muy, muy bueno puntualizar es que no solamente los servidores públicos pueden torturar, es decir, son ujú. esencialmente aquellos que violentan los derechos humanos, pero la Convención de Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, así se denomina la de Naciones Unidas, nos dice que cualquier funcionario público, pero también por aquiescencia, o sea, un particular por aquiescencia de un servidor público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos o estamos realizando una investigación y vemos que fue una persona torturada, digamos en una escuela, porque además muchas veces efectivamente, ¿no? Decimos, es que es solamente dirigido a personas que están digamos, para palabras más coloquiales, pegándole al peligro, ¿no? Que son detenidos o que por alguna u otra razón se involucraron en una situación y es la policía quien los vincula. Pero, insisto, no solamente es la policía, puede ser incluso una maestra, puede ser una El, persona, ajá, el caso de la niña del viernes que murió porque no la dejaban salir al baño. que eso, por ejemplo, podría configurarse quizá no como una tortura, pero sí es un trato o es un maltrato, porque el trato idóneo es que si una persona que es garante, en este caso una maestra o cualquier persona adulta que es Claro. garante en una escuela, debe asegurarse que no deba tener una afectación física, ¿no? Y mucho menos psicológica, ¿no? Derivado de este hecho. Pero es importante, bueno, a propósito de esto que comentas, en este sentido, ¿no? O sea, puede ser cualquier persona, puede ser un particular, ¿y por qué puede ser incluso en una escuela privada, no? Porque uno diría, bueno, si es un funcionario público, ¿cómo vamos a hacer el ajuste de que a lo Claro. mejor, más bien, un particular, porque es una escuela particular, ¿cómo va a haber una aquiescencia del servidor público? En estricto sentido, no hay una aquiescencia de un servidor público, pero sí hay pues una garantía que el Estado le está dando al tener un registro y Ujú, entonces se vuelven estas instituciones obligadas más bien en materia de derechos humanos. Es decir, tienen que garantizar igual que como si fueran parte del propio Estado, ¿no? Y claro. bueno, para no confundirlos mucho, se puede dar en cualquier contexto que tenga estos elementos y que obviamente con el tema de la intencionalidad y que genere estos sufrimientos, se hace una investigación. ¿Cuál va a ser el alcance de si es o no una tortura, o si es un maltrato, o es un trato inhumano, o degradante, o humillante también, ¿no? O sea, una humillación? Pues hay que ir evaluando caso por caso, pero la Corte Interamericana lo que dice es, cada una de las personas resiente un hecho de manera diferente. Y Ujú, entonces hay personas que tienen estilos de afrontamiento mucho más eh, desarrollados y otras personas que finalmente
cualquier situación, por menor que sea, le pudo haber generado justamente una afectación psíquica y física grave. Claro, Entonces, no vamos a evaluar la gravedad en función del hecho, sino en función de cómo lo percibió la víctima. Y ahí es donde entra exacto, precisamente el protocolo de Estambul. En la parte física, a veces es muy difícil tener, a lo mejor en el caso de esta niña que pudo haber tenido una situación en la parte de vías urinarias, alguna infección, alguna situación, pero seguramente desde lo psicológico puede encontrarse mucho más, porque además la huella claro, psicológica es la que permanece más pues, en el tiempo, ¿no? O sea, es mucho claro, más difícil si no tiene una atención pertinente que pueda una persona, superar una tortura que fue que tuvo una afectación psicológica a una o haber sanado físicamente, ¿no? Ese es lo claro, di lo diferente. Y cuando no se documenta efectivamente estas afectaciones físicas, pues lo que te queda en la investigación es hacer una muy buena investigación desde lo psicológico. Pero sí, claro, puede ser en este sentido, o sea, todos los espacios, tanto públicos como también reservados a lo privado, aquí vamos a, bueno, desde la parte de la investigación como delito, tenemos, y también como violación de derechos humanos, tenemos que vincular cómo es que el Estado participó, ¿no? A través de del funcionario público o de un particular por aquiescencia de este funcionario público, y si lo que se configura de manera efectiva es tortura o cualquiera de los otros criterios que la propia convención, tanto de Naciones Unidas como de Interamericana, contempla. claro. Ahora, el protocolo de Estambul tiene algunos principios, ¿no? Por los cuales, pues, se va a regir y de los cuales los estados quizá tengan que, en este caso México, que firmó este protocolo, tendrán que apegarse, tendrán que regirse por estos Mm, principios, estos estatutos, ¿no? Por los cuales no es nada más que si es tortura, que no es tortura, porque también ese es otro así tema, es. ¿no? Que nos llevaría todo el programa, ¿no? ¿A qué nos referimos con tortura? ¿A qué no? ¿No? También desde la parte de la percepción de la víctima y del escenario, ¿no? Entonces, principios, ¿a qué se refiere? ¿Qué son, doctora? Pues mira, tiene por supuesto, bueno, varios principios, sobre todo en temas éticos, que tanto desde el ámbito de aquellos vinculados u operadores jurídicos tienen que atender, por supuesto, de ética médica en aquellos vinculados a la investigación desde la medicina o desde la psicología, más bien de ética en materia de salud, ¿no? Para ser mucho más precisos. Pero como estados tienen que desarrollar justamente aspectos para la implementación. El propio protocolo dentro de su contenido establece criterios que deben como ir solventando para implementar de manera adecuada el protocolo, que tiene que ver con Ujú, em, pues capacitación, con supervisión, ¿no? Estas atenciones que tiene que ver con los procesos emitidos por las observaciones de el Comité contra la Tortura. O sea, es decir, hay aspectos y criterios que se tienen que ir observando. Y el propio protocolo, la actualización, digamos, de 2022, establece otros instrumentos internacionales que no estaban claro, en 2004, por ejemplo, ¿no? Que fue la primera actualización, como es precisamente las reglas Nelson Mandela, que ya contempla la investigación de la tortura en establecimientos penitenciarios, o las reglas de Bangkok, ¿no? Las orientadas a mujeres, las Mandela, nada más para poner en contexto para aquellos que no las conocen, es justamente estas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, las reglas mínimas de Naciones Unidas, y en su actualización de 2015, que se les denominó Reglas Nelson Mandela, lo que hacen es incorporar aspectos que tienen que ver con temas de investigación, justamente de la tortura, pero aspectos de derechos humanos, aspectos de criterios de género, y las reglas de Bangkok son estas reglas mínimas para mujeres, digamos,
pero estas incluso surgieron en 2010, ¿no? Nada más para poner un poco en el contexto en torno a la denominación. Pero volviendo un poco a tu pregunta, es todos estos instrumentos que al paso del tiempo se han ido incorporando al ámbito de las normas que el propio protocolo tiene, las sentencias interamericanas, los criterios, o sea, todo ello lo ha ido sumando y lo sumó más bien en esta actualización de 2022. Y en ese apartado, pues ya casi al final, digamos, del protocolo, establecen esta implementación que si bien es cierto, tiene que haber estas capacitaciones, estos, estos mecanismos, cómo utilizar de manera adecuada incluso los documentos o los anexos de apoyo que tiene el propio protocolo. Lo que sí bien es cierto que también dice que deben de atender a los organismos o a las asociaciones civiles. Es decir, y otra cosa, perdón, que se me estaba yendo y que es muy importante. En ese proceso de evolución, dice uno, bueno, ¿quién va a ser el investigador de la tortura? O sea, Claro. puede ser cualquiera. Hay que tener, por supuesto, la idoneidad, ¿no? La idoneidad que es que pues tengas por lo menos tu cédula de psicólogo, de médico y de abogado, ¿no? Y de otras especialidades que a lo mejor van a ser necesarias de manera muy puntual, por ejemplo, en análisis de contexto, sociólogos, antropólogos, ¿no? U otras especialidades para investigar hechos como criminalística, ¿no? Balística y otras que se pueden ir Sí, involucrando. claro. Gente preparada al final de Así cuentas. es, esas especialistas, pero también tener no solamente una capacitación, em, eh, otros criterios de idoneidad es el haberte capacitado sobre el tema, pero también el capacitar sobre el tema y escribir sobre el tema. Y uno muy importante que hace ratito mencioné es conocer los métodos regionales de tortura, es decir, saber qué Ujú. tipo de métodos se aplican, cuáles son aplicados por determinada autoridad y otro de los aspectos que es importante mencionar es que tanto los organismos, refiriéndome tanto al relator como al subcomité contra la tortura y al propio comité contra la tortura, el alto comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, insisten en dos aspectos muy importantes. Una, no existe, y eso es muy importante darlo a conocer a través de este canal, que no existe una certificación que te diga, es que eres especialista o estás certificado para poder aplicar el Es- protocolo de Estambul. No existe tal cosa. Lo que existe es que conozcas esto, esta idoneidad que les comentaba. O sea, Ujú. estas certificaciones que lamentablemente luego algunas escuelas o algunos institutos o cualquier otra pues entidad educativa ha tratado de obtener pues alguna ventaja al respecto, no, por favor, no se confundan, ¿no? Puede haber una certificación, por ejemplo, de competencias como lo que sí tiene el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es una certificación de atención a víctimas con fundamento en el protocolo de Estambul, pero si se dan cuenta, no es una certificación en protocolo de Estambul. Es como atender a víctimas con estos criterios que también tiene el protocolo. Entonces, Claro. no existe una certificación. Y el otro aspecto que es muy importante de considerar es que, insisto, los propios organismos internacionales dicen que debe garantizarse que un dictamen emitido por un evaluador independiente también sea igualmente válido a uno emitido, por ejemplo, por una comisión de derechos humanos o por la propia fiscalía o por cualquier otra organización u organismo o instituto o institución más bien del Estado, ¿no? Entonces, que no debe demeritarse el valor que estos protocolos tienen de un investigador independiente. Y digamos Claro. que muchos de los investigadores independientes también, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues recurre a ellos para aplicar estos protocolos, ¿no? Entonces, es muy importante dejar en claro eso, que no existen certificaciones y que las evaluaciones independientes son tan importantes que dentro de esa propia implementación que comentábamos, son
tan importantes como si vinieran de algún organismo mucho más formal, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahora, otra pregunta. Si una persona está o piensa que está siendo torturada o está siendo torturada, quitámosle lo de piensa, ¿no? Digo piensa en el sentido de que la víctima puede decir que está siendo torturada y el victimario puede decir que no, porque es esta parte de qué es Ujú. tortura, ¿no? Y cómo concibe cada quien. Pero bueno, ¿qué tendría que hacer una persona que está considerada o que se está considerando que está siendo víctima o inclusive, pues quizá hasta los mismos familiares, ¿no? Porque a veces las personas que están privadas de su libertad o las personas que están afuera y están siendo torturadas por un servidor público, a veces también no lo denuncian mucho por miedo, por una serie de sanciones o situaciones que pudieran estar amenazadas por ello, ¿no? Pero ¿qué tendrían que hacer en un momento dado o a quién tendrían que acudir para poder denunciar que están siendo torturados? Bueno, recordemos que la tortura, justamente como planteamos, ¿no? Al ser una norma de jus cogens, de prohibición absoluta, tiene para los estados dos vías de investigación, digamos. Como delito, como delito, pues tienes que denunciar ante la autoridad investigadora. En este caso, en nuestro país, pues es un ministerio público, es una fiscalía, quien se encarga de investigar este hecho como delito y, bueno, echar a andar todo lo que es el sistema, ¿no? O sea, Ujú. investigar desde la denuncia cuáles fueron los hechos, si hay alguna identificación de la persona o personas que pudieron ser los agresores y hacer pues lo propio. Insisto, parte del procedimiento de investigación pues sería aplicar el protocolo. La idea o lo que establece el propio protocolo es hacerlo pues lo más inmediatamente posible en el que se tiene la denuncia, ¿no? O sea, ¿qué Claro, es lo que se considera? Pues, en el momento ideal, una persona que ha dejado de ser torturada de manera pues inmediatamente en lo que puede, presente esa denuncia. A veces no sucede así, en el ideal no sucede, ¿no? Al ser pues digamos, un delito muy grave, una violación también muy grave a los derechos humanos, no prescribe. Y entonces se puede presentar la denuncia en cualquier momento. Hay denuncias que se han presentado incluso años después de que sucedió el hecho, porque muchas de las víctimas, como bien comentas, pues ya no estaban los agresores o ya perdieron el temor o finalmente pudieron denunciar, ¿no? Y en otros de los casos, como violación a derechos humanos ante cualquier organismo de derechos humanos. Algo muy importante que, por ejemplo, que quizá eh, las personas al estar recluidas no pueden hacer una denuncia o una queja en materia de derechos humanos, lo que deben de hacer o lo que podrían hacer es justamente a través de una tercera persona, ya sea su abogado o los familiares. Pero lo que sí bien es cierto es que cualquier persona que haya sabido que pasó este hecho, incluso aunque no lo denuncie la persona sobre la cual recayó, es decir, sobre la víctima, debe, y sobre todo si es un servidor público, debe denunciar. Entonces, por ejemplo, si en una entrevista el médico que está haciendo la certificación médica le dice, oye, ¿cómo obtuviste o de dónde surgieron estos, no sé, hematomas o estas lesiones, ¿no? Y él empieza a narrar y son hechos que pueden ser constitutivos incluso de tortura y que quizá la claro, víctima no lo sepa, a lo mejor la víctima cree que fue por el tema de la detención, de la investigación, no sé, por propia ignorancia, pero el médico sí sabe. Entonces el médico está obligado a denunciar. Cuando no ok, denuncia, es también parte del proceso de la claro, se investigación. vuelve cómplice, Es decir, se vuelve cómplice, pero además hay una responsabilidad también en torno a la tortura, claro, porque una omisión de esa magnitud lo vuelve corresponsable en el tema de esta claro. tortura que la víctima tuvo, ¿no? Entonces, pues sí hay muchos mecanismos. Lamentablemente, en nuestro país
hay mucha pérdida de confianza de poder acceder de manera adecuada a la Claro, justicia, hay desconfianza, hay miedo incluso, y entonces eso aumenta la cifra oscura que hay sobre este delito. Entonces, sobre este claro. delito y también sobre esta violación a derechos humanos. Entonces, la tortura, al igual que cualquier em, crimen grave a los derechos humanos, se investiga por esas dos vías, como delito y como violación grave a los derechos humanos. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, una pregunta más, doctora. La tortura también lleva implícito los, digamos, pues estos tratos crueles e inhumanos que pudiera tener la persona, ¿no? O sea, a veces son cuestiones que tú dices, sí, ok, se cometió este cual delito, lo que sea, ¿no? Pero a veces son, tanto afuera como adentro, a veces hay un trato inhumano hacia las personas, ¿no? Que uno dice, híjole, se necesita estómago para hacer lo que se está haciendo. Así es, o sea, finalmente, algo muy importante que luego dicen, no, bueno, es que hay que ir graduando o hay que ir ponderando qué es lo más grave y qué no es tanto, ¿no? En estricto sentido, el Comité contra la Tortura, desde 2007, en una observación general número 2, lo que dijo es que ambos son prohibidos. O sea, tanto los malos tratos, los tratos inhumanos, degradantes, las humillaciones están prohibidas y se deben de investigar como si fueran en la misma magnitud, digamos, que la propia tortura, porque justamente Ujú. hay una línea muy delgada. Y la otra es que, por ejemplo, incluso, bueno, al tema penitenciario, que fue el detonante de que nos acercáramos y que nos conociéramos, fue Así es. un aspecto, incluso hay organismos que dicen, y la NUD en particular, dice, el hacinamiento, la sobrepoblación, al ser inhumano, o sea, es decir, una condición inhumana de internamiento, pues es constitutiva de este tipo de tratos, ¿no? Entonces, es importante que muchas veces lo que nosotros asociamos con estos criterios es solamente acciones o actuares, ¿no? Digo, no sé cómo explicarlo, sino que una persona, realice ese acto sobre otros. Pero en este caso es un contexto en el cual las personas se encuentran en condiciones inhumanas y por lo tanto debe ser constitutivo de este mismo aspecto de malos tratos. ¿Por qué? Claro, Porque no es claro. el trato idóneo que debe tener una persona que se encuentra en una sujeción especial, pues Ujú. finalmente es el Estado el responsable, independientemente de si haya o no cometido un hecho delictivo, ¿no? Cuando está privado de la libertad, es el Estado el que debe de darle condiciones al menos humanas de internamiento, ¿no? Y ese es uno de los criterios. Pero hay otras, por ejemplo, que al principio, en este caso que les comentaba de Atenco, ¿no? Les empezaban a agredir por su condición de mujer e incluso las humillaban y hacían referencias a su propio cuerpo en condición de desnudez y eso es un trato humillante. Y el trato humillante también tiene consecuencias y afectaciones en la psique de las personas. O sea, Así todos es. estos tratos sería injusto decir, es que no fue torturada y por lo tanto es menor esta situación. No, se deben de investigar, por una parte hay una responsabilidad de investigarla y por otra, la afectación en la psique, como lo comentaba, es que cada persona es diferente. Puede ser un tema de humillación, pero ello le haya afectado de manera severa y entonces es susceptible, por supuesto, no solamente de ser investigado mediante este protocolo, sino de evidenciar que dentro de estos hallazgos sí hubo una afectación por estos hechos cometidos sobre las víctimas, ¿no? De manera muy particular. Claro, por supuesto. Doctora Fabiola, Elenca, ¿en dónde la podemos localizar? Porque realmente este tema es, nos lleva a una y a otra y a otra y a otra pregunta y circunstancia, ¿no? De todo esto, de lo que es el protocolo de Estambul, lo cual es sumamente interesante y además que poco se habla. La realidad es que poco se habla
de este protocolo, solamente se menciona a veces en las noticias cuando ocurrió alguna situación, pero pues no se habla a profundidad ni a fondo, ¿no? En donde podríamos, una, pues encontrar mayor información. Dos, si usted, pues tiene algunos números telefónicos y algunas personas se quisieran acercar hacia, pues, hacia este tema, ¿no? Tan interesante, ya sea para ser capacitado o para ser orientado, porque yo creo que también falta, falta orientación al respecto, ¿no? A veces las personas van y denuncian, pero no tienen ni la menor idea de cómo denunciar o ni que existe. Honestamente, ni Claro, que existe, como usted lo dice, ¿no? así es. No sé si existen algunas redes sociales o teléfono o cómo podríamos llegar más a esta información. Claro que sí. Bueno, ya saben, ¿no? Esta red social de la X, que antes era Twitter, estoy como @elencatapia. También mi correo electrónico es elenca.tapia@gmail.com y el teléfono reciente que tengo de la oficina, nada más que me ha cambiado un poco, ahorita Claro, claro, claro. No, se no, tranquila, todo está bien. siempre se me olvida, entonces, Lo que falta pasa es que no te hablas a ti misma, entonces ya no es como exacto, antes. nunca exacto. Mira, es el 55 72 83 77 50. Ahí, también va vinculado a WhatsApp, entonces también pueden mandar a WhatsApp sin ningún problema. Claro. Porque es muy importante. La verdad es que nuestros radioescuchas tienen que estar enterados de que existe esto, de que también es un derecho, ¿no? Que se tiene Así es. y que hay que hacerlo valer, tanto adentro como afuera, ¿no? Porque pues la tortura y estos tratos inhumanos de las personas, porque yo creo que también aquí hay que meter también al adulto mayor, que también ha Claro, sí, sido, porque además ese es un tema. Por ejemplo, dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad son adultos mayores, afrodescendientes, niños, ¿no? Esta población LGBTI, mujeres, y bueno, todas estas personas que de una u otra manera también necesitan una investigación y documentación de la tortura de manera muy precisa. Y bueno, también a propósito de esto que comentabas, ¿no? No solamente orientación, si también se requiere de una evaluación, se tiene de manera particular yo como psicóloga y también tenemos un grupo de especialistas que puede realizar estas evaluaciones, ¿no? Entonces, obviamente de manera independiente y con el objetivo de que las personas pues puedan acceder a la justicia, o sea, es decir, que no se queden en el sentido únicamente de haber vivido una situación que quizá asumen que es parte de un proceso de investigación o una forma o un mecanismo que utilizan algunas autoridades, pero lo cierto es que nuestra propia constitución establece que los malos tratos están sancionados, ¿no? Y más allá de esos malos tratos, pues todo lo que venga de escalada, si llega incluso a ser cualquier tipo de conducta, pues obviamente incluso hasta considerada dentro del artículo 22 constitucional, ¿no? Y bueno, a partir claro, de ello es que, pues, independientemente de que las personas consideren que lo justifiquen incluso, pues la idea de estos protocolos, la idea de no solamente investigar, sino además prevenir la tortura, va encaminada a que el Estado pues pierda esa motivación de realizar este tipo de violaciones a derechos humanos y en determinado momento, pues sea el garante que debe ser, ¿no? claro, por supuesto. Y además, una pregunta también, ya para en este proceso de la entrevista, de finalizar. ¿Se puede denunciar la tortura que haya entre familiares? O sea, me estoy refiriendo a, por ejemplo, al adulto mayor, a niños, a grupos vulnerables, ¿no? Que a veces la misma familia es la que está torturando a estas personas. No sé, se me ocurre Sí, un caso que acabo yo de conocer de unos hijos que mandaban a la madre a trabajar de 80 años y inhumanamente, ¿no? La maltrataban y todo esto. Ahí también existe este protocolo de Estambul.
No existe protocolo de Estambul para este tipo de criterios, pero déjenme decirles que, bueno, obviamente es un delito diferente. Sí es algo Ok. sancionado, sí es tipificado este tipo de violencia y sobre todo es mayormente sancionado al ser un grupo en situación de vulnerabilidad, pero sí existe una evaluación Mm, psicológica. Esta evaluación psicológica desde una perspectiva forense va a plantear cuáles son las afectaciones que la víctima ha tenido derivado de estas circunstancias que recaen en contra de ella, ¿no? Y entonces se utiliza esta evaluación psicológica que a lo mejor tiene algunas pautas muy similares al proceso de investigación que plantea el propio protocolo, pero no es el protocolo, ¿no? Es claro. una Ok. evaluaón psicológica y Cuestiones la distintas. otra es un delito diferente, pero sí es un delito. O sea, es decir, esa conducta sí es sancionada por el derecho penal. Claro, por supuesto, son cuestiones diferentes. ¿Algún Así es. comentario final, doctora, que nos quiera No, dejar? pues al contrario, muchísimas gracias y me encanta nuevamente estar por acá y con mucho gusto a todas y todos que están suscritos a este canal y que puedan llegarlo a compartir, sobre todo para quienes consideran que sea de utilidad y pues nos encontramos a la orden para apoyarles en el sentido que ustedes necesiten. Pues muchísimas gracias a la doctora Fabiola Elenca Tapia Mendoza por este tema súper interesante, Protocolo de Estambul. De verdad, te agradezco muchísimo, doctora, y por supuesto que en el futuro estaremos ya no con tantos años de diferencia. Yo Sí, espero ¿verdad? ¿no? Que en este año volvamos a encontrarnos y que en tu agenda nos hagas otro espacio para platicar de temas de verdad súper interesantes que a veces no se hablan, ¿no? Que a veces están ahí nada más en el tintero y que la gente no lo conoce y creo que los mexicanos tienen el derecho justamente de conocer pues todo esto que tú conoces y que tú dominas y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio y bueno, pues, estamos a la orden y sí, esperemos que sea muy pronto otra colaboración por acá. Un Claro que sí, abrazo. muchísimas gracias. Pues gracias y muchísimas gracias a ti también que nos escuchas todos los domingos con temas súper interesantes. Gracias a Janitzisi López por el flyer y las redes sociales. Y bueno, pues este domingo es algo diferente. Empieza a conocer, pues, qué es el protocolo de Estambul, ¿no? En donde, pues, quizá tú conoces a alguien que le pudiera ayudar y que le pudiera servir este protocolo para tener pues la verdad, yo quisiera decir sin tortura, pero desafortunadamente tengo que decir con menor tortura posible, porque pues existe y es una realidad esta tortura, pero se puede denunciar y se puede, por supuesto, ayudar a estas personas que están siendo víctimas de la tortura o de pues tratos inhumanos, ¿no? Crueles, que la verdad yo no tengo estómago ni para describirlos pero que existen y que tenemos que abrir los ojos a esto. Y bueno, pues aquí está la doctora Fabiola Elenca Tapia Mendoza, justamente pues para orientarnos al respecto. Te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Soy Angélica Mayén y nos vemos el siguiente domingo con un tema igual de interesante. Muchísimas gracias y hasta pronto.